ritual is a way of life. Para la gente de mi aldea, ritual. Okay. Los rituales es una forma de vida. It's the same way that you might be making like tortilla here every day. Es como hacer tortillas aquí todos los días. Because people are either talking about doing a ritual, they're doing one, or they just finished one and they're talking about the one they just finished. Es cuando la gente habla de hacer un ritual, o lo hace, o simplemente lo hacemos porque el ritual es parte de nosotros. So life revolves around ritual. La vida se desenvuelve alrededor de los rituales. And for them, nothing is sacred without ritual. Y para algunos, nada es sagrado más que por medio del ritual. So in a way, it's like the air you breathe. En cierta forma es como el aire que respiramos. But rituals are very important for all human beings. Pero los rituales son muy importantes para todos los seres humanos. Whether those rituals have been given to us, or our psyche starts to search for all kind of rituals to honor, to celebrate. Ya sea que los rituales nos hayan sido dados o que nosotros estemos buscándolos para poder llevarlos a cabo. So our psyche needs that to be in balance with its purpose and its own way of existing. Entonces tenemos que estar en balance con el propósito que nosotros estamos buscando y con lo que queremos también de ellos. And so we can see in all the ways that we connect with one another, that we are always looking for things, that it's a way for us to look for ritual. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nos conectamos con los demás, cómo conectamos con lo que queremos a través de esos rituales. And so for a human being, ritual is to the soul what food is to our physical body. Para el ser humano, el ritual es para el alma lo que la comida es para el cuerpo. And there are many different kinds of rituals. Y tenemos muchas clases de rituales. Rituals to celebrate, ritual to welcome, ritual to say goodbye. Tenemos rituales para celebrar, rituales para dar una bienvenida, rituales para dar una despedida. As we say in my tradition, there are as many rituals as there are stars. Y como decimos en mis costumbres, hay tantos rituales como hay estrellas en el cielo. So why do we need so many rituals? Because the psyche needs those rituals for its rebirth, to move on from situations. Y entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque necesitamos esos rituales para movernos de unas situaciones a otras. To open new doors for us to walk in. Para que podamos abrir nuevas puertas, para que podamos transitar a través de ellas. Or to help us embrace things that we would resist otherwise. O también para que nos ayuden a abrazar las cosas que nos son difíciles de tomar. So that, for instance, this morning in the systemic work with a woman, you see that clearly a ritual, which is what's happened, was needed for her to move on from her childhood to becoming an adult. Y entonces lo vimos en el trabajo que se hizo, el trabajo sistémico que se hizo en la mañana, con cómo funciona para la mujer, cómo primero tiene que regresar a su infancia para que después pueda convertirse en adulto, y eso es un ritual. So the absence of ritual often leave us fragmented and confused. Y seguido, muy frecuentemente, si nosotros tenemos una ausencia de ritual, entonces estamos fracturados. And a lot of time, the absence of ritual also creates room for addiction, because those things that need the psyche to be home are not meeting its needs. Y en ocasiones, o muy frecuentemente también, esta falta de rituales nos lleva a alguna adicción, porque entonces nosotros necesitamos sentirnos como en casa, y si no lo hacemos a través de este ritual, pues nos sentimos perdidos.
So there are many rituals that we go through in our life, whether we consider them as ritual or not. That is a different subject. Y bueno, tenemos muchos rituales, ya sea que los consideremos como tales o ni siquiera nos demos cuenta que es un ritual. But the first ritual we all go through is that of being born. Y el primer ritual por el que atravesamos es el de nacer. Yeah? And then there is a welcoming, that the community do the welcoming ritual for us. Y entonces la comunidad hace un ritual para darnos la bienvenida. And there is, of course, the ritual of naming us. Y también está el ritual de darnos un nombre. Yeah, because it might seem like your name is a random thing that got bestowed onto you. Y puede parecer que el nombre fue algo al azar, y sin embargo no lo es. But the truth actually is that you contributed as much to the choosing of that name as your parent did. Y bueno, entonces se ve que nosotros contribuimos tanto para escoger el nombre así como lo hicieron nuestros padres. So the day that the name is called for you is the day that the universe is converging to say yes to that name. Y bueno, el nombre también es el momento en el que nacimos y cómo el universo estuvo en concordancia para que eso tuviera lugar. Yeah. So we'll come back to that later, but I want to talk about the different type of ritual. Y bueno, eso lo vamos a traer, pero vamos a hablar de muchas otras cosas diferentes. Yeah. So there are simple rituals. Hay rituales simples. There are maintenance rituals. Hay rituales de mantenimiento. Yeah, there are communal rituals. There are radical rituals. Hay rituales de comunidad y hay rituales radicales. Yeah. And I'll explain the meaning of all of that. Yeah. Y lo voy a explicar el significado de todos. There are rituals to empower. Hay rituales para tener poder. Yeah, spontaneous rituals. Rituales espontáneos. And so on and so on. Yeah. Y más y más. Yeah. A communal ritual is a ritual that requires the presence of all the members of the community. Los rituales comunitarios son los que requieren que esté presente toda la comunidad. It is a ritual that is designed to bond or to recommit the community to its purpose. Es el tipo de rituales que hace que la comunidad se una o que también tenga todo el porqué de ser esa comunidad. It is a ritual that is meant to glue the different members of the community together. Es el ritual que hace que todos los miembros de la comunidad se unan, se peguen para ser parte de esa comunidad. And those ritual, the communal ritual is designed to bring health back into the community. Y estos rituales comunales son los propicios para traer la salud a la comunidad. So that, for instance, when you have a family fiesta, you think that it's just about food. Por ejemplo, cuando tienen una fiesta de familia, creemos que nada más es cuestión de comida. Yeah. But in a fiesta is a very powerful ritual. En una fiesta hay un ritual que es muy poderoso. A ritual that honors the ancestors of the family. Un ritual que da honor, que honra a nuestros ancestros en la familia. Yeah, because you cook your ancestor food, right? Porque estás cocinando la comida que hacían tus ancestros. A ritual to honor each other because you have come to celebrate together. Un ritual que hace que festejes, que se junten para tener ese festejo. And a ritual to say yes to life, because when you eat with someone, you are bringing life to each other. Y es un ritual también para dar gracias y también para dar paso a esa vida, ¿sí? Porque cuando nosotros
compartimos la comida, estamos compartiendo vida.